Buenos días. Bienvenidos, especialmente los que os habéis incorporado esta mañana. Tengo que presentar a Ricardo, lo cual para mí es un placer porque es profesor, compañero del campus de Toledo y nos conocemos desde hace muchos años. Pero voy a aprovechar primero para daros algunos detalles logísticos. Espero explicarme mejor que anoche con los autobuses, pero bueno, ahí tenéis a gente que igual tiene más tino que yo con los horarios, ¿vale? Por si hay que confirmar algo. Bueno, en principio, la pausa café, como habéis visto en el programa, es a las 11:30. Será aquí, en la cafetería, que es justo el edificio que está al lado, en un pequeño reservado que montarán para nosotros. Tenemos media horita para tomarnos un café. La comida está prevista a las 2, justo al lado, en el otro edificio, en el edificio 31, en el vestíbulo. Al término de la comida nos haremos la foto de grupo. Confiamos en que la mañana siga como está ahora y podamos hacerla en la calle. Si no, será en este mismo edificio, en el vestíbulo. Cuando acabemos de comer, que serán sobre las 4, confirmaremos la hora cuando veamos cómo vamos desarrollando la mañana, el autobús nos recogerá en el punto en el que os ha dejado, en la puerta de Sabatini, para devolvernos a los hoteles. Y la idea es encontrarnos esta tarde a las 7:30 en la Puerta Mudéjar de San Pedro Mártir. San Pedro Mártir es y Madre de Dios son los dos edificios que albergan la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. No tienen mucha pérdida, todo el mundo los conoce. Están bastante cerca, bueno, de la Marañón están a 2 minutos y del resto de los hoteles están bastante cerca también. Es importante que busquéis la Portada Mudéjar, que no la encontráis porque el edificio tiene diferentes accesos. Si no encontráis la Portada Mudéjar, nos llamáis y os damos indicaciones. La visita guiada durará unas 2 horas y después pasaremos a cenar en el mismo edificio. No vamos a necesitar zapatillas para la visita de hoy. No. Pero en Toledo en general se necesitan casi siempre, o sea que vosotros mismos. Os recuerdo, los puntos de encuentro son desde la fábrica, desde el campus de la fábrica hacia arriba la Puerta de Sabatini y desde el casco hacia abajo el Hostal El Cardenal y el Casona de la Reina. Otra cosa que os tengo que comentar es que si alguno no tiene la factura y la necesita, que se lo diga a Rita. Si alguno no tiene diploma, no se lo vamos a dar porque tenemos que ahorrar papel. Y cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud que le podéis trasladar a ella, ya la conocéis la mayoría, ella luego nos lo comunica y trataremos de resolverlo pronto. Así que, dicho lo cual, voy a presentar a Ricardo. Como os he dicho, es profesor, bueno, aparte es licenciado y doctor por esta universidad. Y él es del área de Derecho Civil y en el grado en Derecho imparte asignaturas de la asignatura de Propiedad Intelectual. Está muy vinculado profesionalmente a la disciplina a través del Instituto Max Planck. Aparte, ha sido ponente en numerosas iniciativas en torno a esta materia. En su otra dimensión, Ricardo es especialista en Derecho de Consumo, en su faceta paralela. Pertenece al grupo del profesor Ángel Carrasco, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y además trabajan en el Centro de Estudios de Consumo, CESCO. Es un organismo de solvencia aprobada en estudios de consumo en España y en el ámbito internacional. Y bien, esta universidad tiene una publicación que se titula Los Comentarios, ha impulsado una publicación, se titula Los Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Está dirigida por Rodrigo Berkovich, honoris causa, por la UCLM, y Ricardo es uno de los comentaristas de la última edición. Así que, sin más, os dejo con él, vamos a aprender. Y, Ricardo, todos tuyos. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación que me cursó en su día la UGAC y en particular a Arantxa y a Leonor. Agradezco también, hoy he tenido la oportunidad de conocer al presidente. Acabo de enterarme de que termina su mandato y se abre una nueva etapa. Bueno, es un placer participar en una iniciativa en la que tienen que ver los gabinetes de comunicación de las universidades, que cumplen, como ha quedado dicho aquí y está más que probado, una función esencial
que yo valoro también especialmente como miembro de la comunidad universitaria. Bueno, mi intervención tratará de aportar un grano de arena a la compleja problemática de la propiedad intelectual y se va a centrar en la exposición del marco normativo actualmente vigente, que ha sufrido, además, recientemente una modificación legislativa bastante importante con motivo de la Ley 21/2014, que, como todas las modificaciones legislativas en materia de propiedad intelectual, se ha hecho como consecuencia de la adaptación de directivas comunitarias o de derecho comunitario, algo que, bueno, aclararé también previamente para que sepamos el marco en el que nos movemos. Se trata de una materia enormemente compleja, una materia transversal, en la que yo voy a aportar solamente aquello de lo que sé algo, que es los aspectos estrictamente jurídicos, e intentaré ser lo menos técnico posible, aunque en esta materia es difícil, porque hay muchos conceptos que escapan. Si se nos dice a los que nos dedicamos a la propiedad intelectual dentro de las disciplinas jurídicas que somos una rara avis o una especie aparte, que es cierto, esto es fruto, entre otras cosas, de una mera casualidad, porque yo soy profesor de Derecho Civil y me dedico a la propiedad intelectual porque aquí se ha decidido, en España, que los estudios de propiedad intelectual vayan asociados a esta disciplina. Pero si uno pasa los Pirineos y va al resto de Europa, a cualquier país donde se estudie la propiedad intelectual, se contempla como un fenómeno con ese carácter interdisciplinar al que me refería antes. Bueno, dado que se trata de una visión sobre el marco normativo actualmente vigente, este viene constituido por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo de 1996, que, como digo, cristaliza todas las normas de propiedad intelectual en España, fruto de la convergencia de tres planos normativos que hay que tener presentes en primer lugar, que son, por un lado, los tratados internacionales, básicamente el Convenio de Berna, convenio de 1886, ya más que centenario, que intenta ofrecer un estándar uniforme en todos los países, todos los estados firmantes, que finalmente es gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo internacional, que no depende, por cierto, de Naciones Unidas, del que provienen todas las iniciativas que luego son tenidas en cuenta en los diferentes foros de debate. El segundo plano normativo vendría determinado por el derecho comunitario. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y en la Unión Europea se ha ido armonizando el derecho de autor a base de directivas comunitarias. La más reciente es la que ha dado como fruto, la que ha traído como consecuencia esta modificación legislativa de gran trascendencia de la Ley 21/2014, que es la última. Existen 11 directivas comunitarias en materia de derecho de autor. La última de ellas, que afecta fundamentalmente a la gestión colectiva, a las entidades de gestión, ha sido traspuesta o ha sido adaptada al derecho español solamente en parte. Y por otro lado tenemos la legislación interna. Fundamentalmente este texto, pero no solo este texto, porque antes lo hablaba con el resto de los ponentes, conforme a una técnica legislativa que se puede decir que es bastante deficiente, últimamente el legislador español tiene la costumbre de hacer reformas legislativas sin respetar la sistemática de las normas, lo cual nos complica la vida enormemente a los que nos dedicamos al mundo del derecho. Y en lugar de reformar las normas e incluir la redacción alternativa en el lugar que le corresponden, promulga leyes independientes que uno tiene que conocer y que además, puestas en relación con la redacción anterior, producen desajustes que la mayor parte de las veces son problemáticos, enormemente problemáticos. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta cuál es este marco normativo, básicamente constituido por esta ley, pero que también tiene leyes especiales a las que se hará mención cuando llegue el momento, si es necesario,
Lo primero que quiero aclarar es que esta ley es una ley ordinaria, y esto, que parece una obviedad, tiene una enorme trascendencia. La ley de propiedad intelectual no es una ley orgánica, lo que daría cuenta de la existencia de un derecho fundamental. El derecho de propiedad intelectual en España no es un derecho fundamental, por más que haya quien haya intentado defender esta postura. Esta afirmación, digo que tiene una enorme trascendencia, porque si no se trata de un derecho fundamental, como pueda ser, por ejemplo, el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión, con los que no debe confundirse, por cierto, es, entonces, ¿qué tipo de derecho? Si no es un derecho fundamental, aparte de no gozar de la protección asociada a estos derechos fundamentales, por ejemplo, el poder acceder al Tribunal Constitucional una vez que uno ha agotado toda la vía jurisdiccional ordinaria en lo que se conoce como recurso de amparo. Esto no es propio de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no constituye un derecho que tenga esa protección especial. ¿Qué es entonces el derecho de propiedad intelectual? Un derecho de propiedad. Y esto que acabo de decir tiene una enorme trascendencia. El derecho de propiedad, en una de sus manifestaciones, cuando se refiere a bienes inmateriales como son las creaciones intelectuales, no es un derecho fundamental. No toda persona es autora. Solamente habrá que proteger las creaciones intelectuales de aquellos que hayan desplegado esa actividad intelectual que se haya traducido en lo que se conoce como obra, que es, al fin y al cabo, el objeto de protección. Que sea un derecho de propiedad, llamo la atención sobre esta circunstancia, implica otra consecuencia más, y es que a falta de existencia de alguna limitación establecida por la ley, el titular de derechos, en este caso de propiedad, sobre la obra, tiene plena disponibilidad sobre la misma, por lo cual se le atribuyen una serie de derechos exclusivos, que ahora pasaré a describir, que, salvo que se produzca alguna previsión normativa en ese sentido, algún límite o algún acto inter vivos de cesión o de transmisión de derechos, que además tendrán que ser con carácter temporal, la propiedad se presume libre, igual que la propiedad ordinaria sobre las cosas materiales. Si uno es propietario de un inmueble, por ejemplo, quien alegue tener algún derecho sobre el inmueble tiene que probarlo y tiene que ampararle algún título. En propiedad intelectual ocurre exactamente lo mismo. Para que alguien pueda explotar comercialmente o ejercitar derechos inherentes a la propiedad intelectual, en primer lugar, o es titular porque ha sido su creador, o bien le han transmitido esos derechos, inter vivos o mortis causa. Puede también que se haya producido un supuesto de, por ejemplo, herencia ante el fallecimiento del autor. Entonces, no se olvide esto, dato sobre el que luego volveré cuando hable precisamente de los límites. Para establecer una línea de exposición de esta problemática, haré referencia a tres aspectos. En primer lugar, el sujeto, quién puede ser, quién es titular de derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, el objeto, sobre qué recae. Y en tercer lugar, el contenido, es decir, cuáles son las facultades concretas que tiene a su disposición el autor. Pero para esto voy a hacer otra reflexión previa, y es que no existe solamente un titular de derechos de propiedad intelectual que sea autor. El autor es el principal, de hecho es el eje en torno al cual gira la mayor parte de las normas de la ley de propiedad intelectual. Pero hay otros titulares de derechos que no debemos olvidar, que también existen, que coexisten con el creador intelectual, con el autor, que son los llamados titulares de derechos conexos, afines o vecinos a los derechos de autor. Artistas, intérpretes o ejecutantes, el cantante, el actor, productores, bien de fonogramas, bien de obras audiovisuales, entidades de radiodifusión, titulares de derechos sobre las meras fotografías, por decir algunos. El catálogo es más amplio y si hace falta luego pues se detallará algo más a este respecto. Teniendo en cuenta estas premisas, voy a comenzar con el sujeto.
¿quién es titular de derechos de propiedad intelectual? En primer lugar, en concepto de autor. ¿Quién es autor? Autor es el creador. De hecho, es el creador que realiza una aportación intelectual digna de protección, conforme a determinados requisitos, y se presume que es autor, además, quien aparezca con su nombre o signo que le identifique junto a la obra, de tal modo que quien quiera arrogarse derechos de autor del tipo que sea sobre la obra tendrá que romper esa presunción. Autor es en primer lugar el creador. Puede tratarse de un supuesto de coautoría, de tal modo que haya varias aportaciones intelectuales concurrentes sobre la obra. Repito, la obra es el objeto sobre el que recae este derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo ocurre con las obras en colaboración. Podría ponerse como ejemplo el de las obras audiovisuales, una obra cinematográfica, una película, una producción audiovisual. Ese sería el sujeto. Objeto. ¿Sobre qué recae el derecho de propiedad intelectual? Que, repito, es un derecho de propiedad, un derecho de propiedad ordinaria, si bien sobre bienes materiales. El objeto es la obra. Y la obra es una creación humana, intelectual, que requiere de una mínima aportación en ese sentido, que tiene que ser original. Este es el gran requisito que exige la ley de propiedad intelectual para que se pueda proteger cualquier aportación intelectual que quiera ser obra. Tiene que gozar de una mínima originalidad. ¿Qué es esto de la originalidad? Es difícil. De hecho, quizá una de las cuestiones más debatidas, tanto en la doctrina científica como en la jurisprudencia, es la de la originalidad. Original es una obra que tiene una mínima altura creativa, pero que aporta algo nuevo respecto de lo que ya existía, aunque esto sea más propio de otros sectores normativos, como por ejemplo las patentes, que no hay que confundir con la propiedad intelectual. Y también original es algo que es propio del autor. Es decir, habría una originalidad en sentido objetivo, en el sentido de aportar algo nuevo respecto de lo que ya existía, y una originalidad en sentido subjetivo. El autor es reconocible a través de su aportación intelectual en la obra. Esto, en la práctica, ha dado lugar a resoluciones de lo más dispar. Me refiero a resoluciones judiciales. Por ejemplo, del mismo modo que se ha negado la protección a unas joyas con forma humana por falta de originalidad, el propio Tribunal Supremo, hablo siempre de jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha otorgado protección a unos folletos explicativos de unas mamparas de baño, lo cual parece que es absurdo. Bien, teniendo en cuenta la combinación de estos dos criterios que he dicho antes, de originalidad objetiva y originalidad subjetiva, es posible que en el campo de los manuales de instrucciones el grado de originalidad exigible sea mínimo, porque lo que se pueda aportar intelectualmente, que aporte además algo nuevo respecto de lo que ya existía, sea inexistente. Aquí hay que hacer alguna matización. El Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente que no se protege lo que es patrimonio común de la sociedad. Y esto nos lleva a una de las grandes afirmaciones que se utilizan en derecho de autor, que es que no se protegen las ideas. Las ideas no son susceptibles de protección, porque no son apropiables por nadie. El otro día me acordaba yo de este asunto precisamente a colación de la disputa intelectual que tienen dos académicos de la Real Academia de la Lengua, Francisco Rico y Arturo Pérez Reverte, sobre el Quijote. Arturo Pérez Reverte achacaba precisamente a Francisco Rico, uno de los especialistas más reputados, por no decir el más, en materia de Quijote, que todo lo que huela a Quijote, permítaseme la expresión, pues parece que es patrimonio necesita de la autorización de Francisco Rico. Todo esto a cuenta de una polémica que en definitiva se centraba en resolver si el lenguaje inclusivo
a petición de la Junta de Andalucía, debe hacerse oficial o no, esto del compañeros, compañeras, profesoras, profesores, etcétera, etcétera. Bien, las ideas no se protegen. Si las ideas fueran susceptibles de protección, llegaría un momento en que se agotarían. No son susceptibles de protección las fórmulas matemáticas, por ejemplo. No son susceptibles de protección la información, lo cual es enormemente importante en el campo de la comunicación. Ahora bien, la expresión de esas ideas con la forma adecuada y con el grado de originalidad adecuado, para esto es para lo que sirven estos criterios que enunciaba antes y que hay que ver cómo se han ido desarrollando, cómo han ido evolucionando a lo largo de la jurisprudencia, eso sí se protege. Y esto nos lleva al tercer requisito. Primero, que sea una creación, decía, intelectual, humana. Segundo, que sea original. Y tercero, que sea exteriorizada. Da igual cuál sea el soporte, pero se necesita un vehículo para que exista esa comunicación, para que exista esa exteriorización. La irrelevancia del soporte está consagrada en la Ley de Propiedad Intelectual, que dice expresamente que incluso soportes que no se conozcan en el presente y que no hayan todavía surgido, que surjan en el futuro, en el ámbito de la tecnología, esto es el pan nuestro de cada día, la obra se protege con independencia del soporte. Bien, la Ley de Propiedad Intelectual establece, a título ejemplificativo, algunos tipos de obras que son susceptibles de protección. Obras literarias, artísticas y científicas, dice, en una enumeración más descriptiva que otra cosa y que tampoco tiene enjundia jurídica a este respecto. Obras literarias podrían ser los libros y todas las publicaciones escritas asimilables. Podríamos decir la obra en formato papel. Y conforme ha avanzado la tecnología, la obra también digitalizada. Pero yo creo que todo el mundo sabe a qué me refiero con esto. Por otro lado estarían las obras audiovisuales, de una enorme complejidad y que requieren de la aportación creativa de varios sujetos que actúan en colaboración. Obra audiovisual, por ejemplo, un vídeo promocional que ha elaborado el Gabinete de Comunicación, en el que hay una secuencia de imágenes con o sin sonido, normalmente con sonido, y detrás de la cual existe un titular de derechos, repito, que no es el autor, que es el productor, que también participa. Obra audiovisual. La obra musical, que luego se traduce en lo que se conoce como fonograma, que es la primera grabación de esa obra musical que se explota comercialmente. La obra arquitectónica, las obras plásticas con carácter general. La obra arquitectónica, por cierto, no incluida inexplicablemente en esa enumeración del artículo 10. Todo eso son obras protegibles. Cualquier obra que suponga esa creación o esa aportación intelectual, que tenga ese mínimo grado de originalidad que me refería antes, es susceptible de protección y genera derechos para, primero, el autor. Y después, además, teniendo en cuenta la aportación que hayan podido realizar a la obra, esos otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Bien, obra. Ese sería el objeto. Contenido. ¿Qué derechos se atribuyen a esos titulares? Vamos a empezar por el autor, que es el que realiza la principal aportación intelectual. Pues los hay de dos tipos. Unos que se aproximan a eso que antes mencionaba como derechos fundamentales, que son derechos de una dimensión personal, por ejemplo, el derecho a la divulgación. El derecho a decidir si la obra se divulga o no pertenece al autor en exclusiva, pero no como un derecho patrimonial, sino como una facultad que puede decidir él y solo él como autor. Y el derecho, también en sentido negativo, a no divulgarla. El derecho a que se reconozca su autoría sobre la obra, conocido como derecho de paternidad. El derecho a que la obra no sea alterada, modificada, deformada, sin su autorización, llamado derecho de integridad. El derecho a retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales. El derecho a acceder al ejemplar único o raro de la obra. Bien, todos los que enumera, eso sí tienen, se podría decir, constituyen una enumeración cerrada o exhaustiva, solo esos, del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual son derechos morales, de esa dimensión personal, no patrimonial. Pero junto a estos derechos se le concede al titular de derechos de propiedad intelectual, primero al autor, unos derechos
exclusivos de carácter patrimonial o derechos de explotación. Y esto enlaza con lo que decía al principio. El titular del derecho de propiedad sobre una cosa material puede excluirla físicamente de los demás. El propietario del coche lo cierra con llave. Es más, se presume que si él está poseyendo el coche es su propietario y no se le debe obligar a exhibir su título de propiedad continuamente. Sobre las cosas materiales es fácil excluir actos de inquietación de la propiedad por parte de los demás. Pero sobre las cosas inmateriales esto es prácticamente imposible. Por eso es por lo que se concede al autor y a los otros titulares de derechos una exclusiva o un monopolio de explotación. Esta es la justificación y no otra. La principal, quiero decir. Puede haber otras. Hay otros fundamentos de la protección de la propiedad intelectual, pero el principal es este. Se le conceden derechos exclusivos porque las creaciones intelectuales no son objeto de apropiación física y de exclusión física para los demás. ¿Qué derechos se le conceden? ¿Qué facultades se le conceden? Aparte de esas morales a las que me refería antes, por cierto, facultades que no puede transmitir, salvo en determinados casos concretos. Por ejemplo, el derecho a divulgar la obra se puede transmitir a los herederos durante un plazo determinado, si él no lo ha hecho, a través de testamento. Y el derecho de integridad y el derecho de paternidad, de hecho a reconocer la autoría sobre la obra, se reconoce a perpetuidad, como es lógico. Se le conceden 4 derechos fundamentales de esos derechos exclusivos o patrimoniales, que son el ABCD de la propiedad intelectual: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, los derechos que enumera el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual. A estos 4 habría que unir además otro derecho, que es el llamado derecho de colección, que también tiene un contenido patrimonial. El autor puede decidir en el futuro reunir en colección escogida o completa sus obras, dimensión patrimonial, que también hace que tenga esta calificación, derecho de colección: reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección. Estos son derechos exclusivos, es decir, son derechos que corresponden al autor, que corresponde ejercitar al autor, excluyendo a cualquier persona que quiera ejercitarlos o explotarlos, con o sin ánimo de lucro. Paralelamente, existen otros derechos que se conocen como derechos de simple remuneración, que son aquellos en los que el autor no puede autorizar y no puede prohibir, no debe autorizar, y no puede prohibir el ejercicio del derecho, pero tiene la posibilidad de exigir una compensación económica en caso de explotación o en caso de ejercicio del derecho. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo de cada uno para que se entienda con nitidez. El principal ejemplo de derecho exclusivo sería, por ejemplo, el de la reproducción. La fijación de la obra en un soporte y la obtención de copias le corresponde solo a él. Pero la película que podemos disfrutar en un medio de transporte, como por ejemplo el avión o el autobús, que proyecta la entidad responsable del transporte, no puede impedirse por el autor, sin perjuicio de que después le quepa la posibilidad, a través de las entidades de gestión, de exigir el pago de una remuneración. Este es un derecho de simple remuneración. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda todavía mejor. He dicho que uno de los derechos exclusivos es el derecho de reproducción del autor. Derecho a la fijación de la obra en un soporte y la obtención posterior de copias. Bien. Existe un derecho, conocido como derecho, no es un derecho realmente, es un límite, de copia privada, que permite a un particular, para uso privado y sin que sea objeto la copia de una utilización colectiva o lucrativa, de la reproducción, eso sí, con una compensación económica que necesariamente debe ir a parar al autor. ¿A través de quién? De las entidades de gestión. Y ya está la fórmula. El derecho de simple remuneración es el derecho a percibir una compensación equitativa, que normalmente además es única, por cada una de esas explotaciones o cada uno de esos usos de las obras que están expresamente permitidos por el legislador y frente a los cuales el autor no puede ejercitar su facultad de autorizar y prohibir. Por esto, en resumen, el derecho exclusivo sería un derecho de autorizar y prohibir
y el derecho de simple remuneración, un simple derecho de poner la mano para percibir la remuneración correspondiente, aunque no pueda impedir la explotación o el ejercicio del derecho. He hablado ya del derecho de reproducción. Quizá es el que cobra mayor protagonismo en el ámbito de los gabinetes de comunicación, que es donde estamos, precisamente. Junto al derecho de distribución, que es ese derecho de fijación y obtención de copias, está el derecho de distribución, segundo gran derecho, exclusivo. El derecho de distribución permite al autor decidir, autorizar y prohibir, en línea con lo que decía antes, la puesta en el mercado de soportes tangibles, esto es enormemente importante, tangibles, un libro, por ejemplo, un disco, un DVD, a través de la venta, el alquiler o el préstamo. Si es mediante venta, en el mercado que corresponda, el único que tiene la facultad de decidir que se explote la obra, su creación intelectual, a través de ese derecho es él. Pero cuando se realiza mediante venta, se agota con la primera. Existe un agotamiento del derecho de distribución. Después no tiene control sobre la obra. Eso quiere decir que una vez que se ha realizado la venta, si, por ejemplo, en el mercado secundario la obra ha alcanzado un precio inferior al que fue fijado en primera instancia, el autor no puede pretender obtener ninguna compensación económica, porque la distribución mediante venta se agota con la primera, en el ámbito de la Unión Europea, habría de decirse. Alquiler. El modelo de negocio del videoclub, que ya está en peligro de extinción en su modalidad tradicional, pero que sigue existiendo en las plataformas digitales de descarga, que se corresponde con el arrendamiento. Yo disfruto de la obra durante un determinado periodo de tiempo, sin que tenga derecho por ese simple contrato, por esa simple autorización, a reproducirla a cambio de una cantidad de dinero, mediante una remuneración, mediante una retribución. Y préstamo, donde precisamente falta este componente que acabo de señalar respecto del alquiler, lo que se hace en las bibliotecas, por ejemplo. Yo accedo a la obra, pero en principio yo no tengo que pagar ninguna contraprestación por el uso, por acceder a la obra. Por cierto, hay obras en las cuales, para acceder a su contenido, basta con, como yo estoy haciendo con este libro, ojear, pero hay otras obras en las que es necesario, para acceder a su contenido, reproducir, como ocurre, por ejemplo, con los programas de ordenador o con algunas bases de datos, las bases de datos electrónicas. Hay que tener cuidado con esto. Tercer gran derecho, comunicación pública. En el derecho de comunicación pública, el autor tiene el control exclusivo de autorizar y prohibir todo acto en virtud del cual se ponga la obra a disposición de una pluralidad de personas sin previa distribución de ejemplares. Y esta es la diferencia que existe con el derecho de distribución, donde, como he dicho antes, tiene que haber soportes tangibles. ¿Cuál es la principal modalidad de comunicación pública? Ejemplos de comunicación pública directa podría ser el acceso a un concierto en directo, la ejecución de una obra musical, la proyección de una obra audiovisual en una sala cinematográfica o en una sala como esta. Todos esos son actos de comunicación pública, pero quizá el que más importancia tiene en la economía, en los modelos de negocio de la economía actual, sea la llamada puesta a disposición interactiva a través de Internet. La posibilidad de que una persona acceda a la obra en el momento que elija y desde el lugar que quiera se conoce como puesta a disposición interactiva y podría ser una modalidad de distribución, pero finalmente el legislador ha creído que sea una modalidad de comunicación pública. La descarga de una obra a través de una plataforma de descarga puesta en Internet, alojada en un servidor. Podría ser comunicación pública también la fórmula del peer-to-peer, conforme a la cual diversos usuarios ubicados en cualquier parte del mundo conectan sus ordenadores, sus discos duros,
para poder acceder a las obras a través de un sistema de red que no tiene nada que ver con el del servidor al que me refería antes. No es lo mismo alojar las obras protegidas en un servidor para que los demás se las descarguen, lo cual presume que ha habido dos derechos exclusivos. Primero el de reproducción, ha habido que reproducir la obra para alojarla en el servidor, y después el de comunicación pública para hacerla accesible a ese público. Y en la otra modalidad, haciéndolo a través de estas redes complejas, que han planteado enormes problemas, siguen planteándolos, pero que con la última reforma quizá tengan la solución. Luego me referiré a esto, porque es una de las novedades más importantes de la última reforma. Comunicación pública, por tanto. Hay un elenco de actos de comunicación pública en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, pero habría de aclararse que este derecho de comunicación pública, esencial en la economía digital, tiene una excepción, y es el llamado ámbito estrictamente doméstico. Es decir, lo que se debe identificar con el ámbito estrictamente familiar. Si la comunicación pública se desarrolla en un ámbito estrictamente doméstico, no es tal comunicación pública y, por tanto, escapa al control del autor, a ese derecho exclusivo que estoy mencionando. Siempre que no esté conectada a una red de difusión de cualquier tipo, dice a continuación el artículo, que sería la excepción a la excepción. Hay una serie de actos de comunicación pública en una enumeración que también es ejemplificativa en el propio artículo 20, y llamo la atención particularmente sobre la puesta a disposición interactiva, las redes peer-to-peer y los enlaces. Y este es otro tema de extraordinaria importancia, de extraordinaria actualidad, sobre el cual, por cierto, ha recaído una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes decía, nosotros pertenecemos a la Unión Europea y esto hace que estemos sujetos al derecho comunitario y que tengamos que adaptar nuestro derecho al derecho comunitario. Pero además, en la versión o en la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a preguntas, se conocen como cuestiones prejudiciales, que hacen los tribunales españoles cuando tienen dudas sobre la aplicación de la ley. La última, además es muy reciente, es del día 8 de septiembre de este año, es una sentencia de enorme trascendencia sobre los enlaces y que supone, no es un punto y final, pero sí es un punto y seguido en esta materia, donde no había criterios claros en los Estados miembros. Enlazar implica ejercitar el derecho de comunicación pública y, por tanto, estar sujeto a la prohibición del autor y a su autorización, y, en su caso, pagar. Si esto es así, esto se planteó en una página web en la que se ofrecían enlaces a fotografías de la revista Playboy. De hecho, se conocerá, aunque no hay denominación oficial al respecto, como asunto Playboy. El ofrecer enlaces a las fotografías de Playboy de otra página web implica un acto de comunicación pública con todo lo que eso conlleva en los términos que acabo de decir. Pues el Tribunal de Justicia dice que no necesariamente, y que depende de dos factores. Primero, que exista o no ánimo de lucro. Si hay ánimo de lucro, sí es un acto de comunicación pública. Ya tenemos un criterio claro, que hasta ahora no teníamos, que tomen buena nota los tribunales. Porque enlazar, el simple hecho de enlazar, aisladamente considerado, si hacemos abstracción de cualquier otra consideración, enlazar no es un acto de comunicación pública, porque no es reproducir tampoco, lo cual nos lleva a otro de los derechos exclusivos. Entonces, si hay ánimo de lucro, sí se está comunicando al público y se está ejercitando un derecho exclusivo del autor. Y si no hay ánimo de lucro, ¿eso quiere decir que entonces ya no hay acto de comunicación pública? No necesariamente. Todo depende de que quien enlaza tenga conocimiento efectivo de que la obra había sido impedida respecto del ejercicio de este derecho por su titular a través de, por ejemplo, medios tecnológicos, una clave de acceso en una red cerrada. Si el titular de derechos, el autor, por ejemplo, de las fotografías de Playboy, ha impedido el acceso en la página original, el que enlaza, vulnerando por tanto también esa prohibición, sí está comunicando al público. Y el que sea un acto de comunicación pública
o no lo sea, no hace falta que diga la trascendencia que tiene. Entonces, último ejemplo de jurisprudencia conforme a esa cuestión prejudicial, de la que tendrá que tomar buena nota, en este caso era una audiencia provincial, todo el territorio de la Unión Europea, particularmente nuestro legislador. Pequeño tirón de orejas, además del Tribunal de Justicia, a la jurisprudencia española. Cuarto gran derecho, transformación. El derecho de transformación también es un derecho patrimonial. Modificar la obra o alterarla para dar lugar a otra obra diferente es algo que se puede hacer. Pero cuando esa transformación tenga esa dimensión patrimonial a la que me he referido antes, constituye también un derecho por el cual el autor puede autorizar o prohibir y además percibir la remuneración correspondiente, en el caso de que autorice. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es un poco complicado de explicar y yo intentaré sintetizarlo lo máximo posible. El autor puede decidir gestionar sus derechos, estos 4 que acabo de decir, más el de colección, como decía antes, de manera individual, lo cual será francamente difícil. Pero puede también decidir encomendar su gestión a las entidades de gestión. Entidades de gestión que son asociaciones sin ánimo de lucro, reconocidas por el Ministerio de Cultura a través de la correspondiente autorización y que al día de hoy son 8 y que se corresponden con los diferentes tipos de obra a los que me refería antes, dependiendo de si estamos en el papel, en el audio y en el vídeo. Básicamente esos 3 tipos. Aparte de las obras plásticas, que son gestionadas por una entidad de gestión que a estos efectos no es la más importante, que es VEGAP, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, escultores, pintores, fotógrafos también, podríamos decir, arquitectos, obras plásticas, obras aprehensibles por los sentidos, palpables, tangibles, creaciones intelectuales que se correspondan con esa categoría. Bien, aparte de esa entidad de gestión, tenemos a SGAE, para el papel, para los autores de las obras musicales. Si se trata de su dimensión audiovisual, tenemos a DAMA, Derechos de Autores de los Medios Audiovisuales, que es una escisión de SGAE. Ya tenemos 3. En el ámbito de la música tenemos AIE, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, y AGEDI, respectivamente, de los cantantes y de los productores, para que se me entienda, teniendo en cuenta esos diversos titulares a los que me refería al principio. Y en el ámbito audiovisual tenemos a ISGE para los actores, artistas, intérpretes o ejecutantes, y EGEDA para los productores. Y creo que ya están todas, las 8. El titular de derechos encomienda a través del correspondiente contrato de gestión a la entidad de gestión que controle la explotación y se encargue de percibir las remuneraciones que corresponda, tanto para los derechos exclusivos como para los de simple remuneración. ¿Cómo se articula esto en la práctica? La entidad de gestión tiene un repertorio, un catálogo de obras, con unas tarifas, que ella fija unilateralmente, pero que luego supervisa, debe supervisar el Ministerio de Cultura, porque entramos en un ámbito enormemente conflictivo que es el de la competencia, donde se ha acusado incluso a las entidades de gestión de abuso de posición dominante. Las entidades de gestión tienen además una legitimación especial en juicio para perseguir todas las violaciones que afecten a esos derechos exclusivos que acabo de mencionar: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Bien. Y nos queda la pieza clave, en mi opinión, que son los límites. Claro, para que no existan demasiadas tiranteces en el sistema, entre, ya sabemos quiénes están, en ambos extremos, los usuarios y los titulares de derechos, teniendo en cuenta que habrá industria que pueda estar también implicada, como por ejemplo la industria del almacenamiento, para que eso funcione con un cierto equilibrio, para que el sistema funcione con un cierto equilibrio, es necesario establecer límites. Y los límites también son propios del derecho de propiedad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. El propietario de un olivar
después de haber hecho la recolección de la aceituna, no puede impedir, y ya lo ha dicho algún tribunal, además estamos en una zona en la que esto es práctica habitual, el llamado rebusco de la aceituna, más allá de la eventual invasión de la propiedad ajena que suponga el entrar en el olivar a coger la aceituna que queda por recoger. ¿Por qué? Porque eso constituye, llamo la atención sobre la expresión, abuso de derecho. Es decir, el abuso de derecho que está consagrado en el Código Civil, la ley prohíbe o no ampara el abuso de derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. Permite que quien ha renunciado ya a recolectar la aceituna, mejor dicho, no permite, impide que abusando de su derecho de propiedad, vede el acceso a quien puede recolectar lo que allí queda. Bueno, traslademos esto a los inmuebles, el ocupa, con todas las salvedades que habría que hacer a este respecto. Porque el ocupa, bueno, está en precario y está expuesto al ejercicio de acciones. Pero bueno, el ocupa tiene su morada en la vivienda ocupada. Traslademos estas consideraciones al derecho de propiedad intelectual. El autor ha dicho que tiene derechos exclusivos y además tiene algunos de simple remuneración en los que no puede controlar más que la percepción de esos rendimientos económicos derivados de la explotación. Pero hay supuestos concretos, y llamo la atención sobre este aspecto, supuestos concretos que además obedecen a una lista tasada. Esa sí es tasada, esa no es ejemplificativa. Son los que dice la ley y solo esos en los que el usuario puede explotar la obra. La explotación normalmente no será comercial, bien es cierto, pero puede explotar la obra en el sentido de ejercitar esos derechos sin necesidad de solicitar autorización y a lo sumo con el abono, a través de la correspondiente entidad de gestión, de una remuneración equitativa y única. Aquí las cosas, en España, funcionan, podrían haberse planteado de otro modo, pero funcionan de manera diferente a como funcionan en el mundo anglosajón. En Estados Unidos existe una excepción genérica, o un límite genérico al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual allí tiene un contenido más amplio, también incluye la propiedad industrial, las marcas, las patentes, el derecho de la competencia. Todo esto es propiedad intelectual. En España, propiedad intelectual habríamos de asimilarlo a derecho de autor. Lo demás, sí, también es propiedad intelectual en los foros internacionales, pero no aquí en España. Bien, teniendo en cuenta esta circunstancia, decía, en Estados Unidos existe una excepción que se conoce como excepción de uso justo o uso leal, podríamos traducir, fair use, conforme a la cual, si no existe un perjuicio a la explotación normal de la obra o a la reputación del autor y por tanto una explotación paralela que pueda incidir en el mercado de esa obra, el uso está permitido o está amparado y no puede ser impedido por el autor y mucho menos puede dar lugar al pago de una remuneración. En España las cosas no funcionan así. El legislador ha querido que haya un supuesto, en línea con lo que dice el derecho comunitario, una lista de supuestos tasados, a algunos de los cuales, que son los que afectan directamente a ustedes como profesionales de un gabinete de comunicación, están ahora en plena efervescencia, podríamos decir, fruto de recientes reformas que han introducido en una enorme confusión y que están ubicadas en la Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 31 y siguientes. Bien, antes hablaba de un tirón de orejas que le dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los tribunales españoles. Hay otro ejemplo magnífico de este tirón de orejas que es la copia privada. Se puede hacer una reproducción para uso privado que no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa y además con unos requisitos que la han reducido a la mínima expresión para uso privado del copista, repito, sin necesidad de autorización del titular de derechos, lo cual supone un límite al derecho de reproducción. Llamo la atención también sobre otra cosa. Se habla del derecho de copia privada o se habla del derecho de cita. Esto es incorrecto. Ni existe derecho de cita ni existe derecho de copia privada. El derecho es el de reproducción. Y la copia privada es un límite que se permite en determinadas circunstancias a quien hace la reproducción para uso privado. Además de la reproducción para uso privado, repito, un tirón de orejas decía,
con este lenguaje coloquial, el Tribunal de Justicia legislador español, porque intentando socializar el coste de las reproducciones para uso privado, imputó a una partida de los presupuestos generales del Estado, que pagamos todos de nuestro bolsillo, las reproducciones para uso privado de algunos, lo cual pues no ha aprobado. El Tribunal de Justicia ha dicho que hay que reformar esto. Después de una, podríamos decir, atribulada trayectoria normativa, en la que finalmente el legislador decidió, en esa etapa, por cierto, final de la legislatura anterior, que se correspondía, nosotros los juristas lo decimos con una expresión que a lo mejor no es la más afortunada, pero es muy elocuente, diarrea legislativa, que hubo en la recta final de la pasada legislatura. Una de las reformas que se hizo fue esta: imputar a los presupuestos generales del Estado las copias realizadas para uso privado por algunos, porque lo ampara la ley, porque es una licencia legal. Pero quien debería pagar esas reproducciones para uso privado debería ser la industria del almacenamiento, como venía haciéndose en la tecnología analógica, repercutiendo después en toda la cadena de distribución hasta el consumidor final lo que se paga por el CD virgen, el DVD y los aparatos que permiten esas reproducciones, o el teléfono móvil, o el ordenador, todos los dispositivos de almacenamiento. Y ahora cualquier dispositivo electrónico tiene una capacidad mínima de almacenamiento. Bien. Entonces, el Tribunal de Justicia ha dicho que el sistema español no es válido y hay que reformularlo, por enésima vez, por cierto. Probablemente se vuelva a hacer como estaba, que estaba bien hecho, en mi opinión, y es que pague quien realmente facilita el almacenamiento. Llamo la atención sobre, dentro de este catálogo de límites cerrados, el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, que ha introducido en el mal llamado derecho de cita dos nuevos límites, que son, por un lado, la llamada tasa AEDE o canon AEDE y la llamada tasa o canon Google. Se trata de dos excepciones o dos límites relativos a la comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, en línea con lo que decía antes. El mal llamado derecho de cita contempla la excepción que consiste en la posibilidad de introducir fragmentos de obras ajenas en una obra propia, citando la fuente. Básicamente, esa es la excepción, y así funciona. Esto que tradicionalmente se había hecho en el ámbito de la docencia y de la investigación, por ejemplo, en una tesis doctoral, hay que citar la fuente. Si se introducen fragmentos, la totalidad no puede introducirse porque vulneraría el derecho de reproducción y excedería de los límites del límite, fragmentos en una obra propia. Esto es lícito. Bien. Del mismo modo es lícito que los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, los agregadores, puedan incluir fragmentos. Primero, fragmentos. Una cuestión cuantitativa que ha dado lugar a disputas doctrinales, por ejemplo, en Francia. ¿De cuánta extensión? ¿Dónde está el límite al límite? ¿De cuánto tiene que ser el fragmento? ¿Una línea, dos líneas? La ley dice no significativos. Es decir, que no sean una reproducción de la fuente original. De contenidos divulgados en publicaciones periódicas o sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o entretenimiento, que no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor de exigir esa compensación equitativa, esa tasa, esa llamada tasa AEDE o tasa o canon AEDE. Del mismo modo, no ya los de agregación, sino los de búsqueda. Los buscadores también pueden reproducir, como prestadores de servicios de la sociedad de la información, palabras aisladas incluidas en los contenidos a los que me he referido antes. Un ejemplo del agregador de contenidos sería, supongo que todos lo conocerán, Flipboard, la plataforma móvil que nos ofrece un fragmento de la noticia y que luego nos lleva a la noticia original a través del sistema de enlaces al que me refería antes, con lo cual ya tenemos relacionados los dos principales problemas a este respecto, que son
Por un lado, el derecho de comunicación pública y por otro, los enlaces. Este límite también ha sufrido modificaciones respecto del uso que pueda darse a la información en las instituciones públicas relacionadas con la enseñanza reglada. Hablo en concreto de las universidades. El profesorado puede reproducir también fragmentos con determinadas condiciones. Si quieren, luego en el debate podemos llegar a más detalles para no excederme el tiempo, que creo que ya me he excedido, sobre estos aspectos concretos de la reforma y qué es lo que se puede reproducir y en qué condiciones. También se puede reproducir, conforme a límite expresamente contemplado por el legislador, los trabajos sobre temas de actualidad. Temas de actualidad. Lo que quiere decir que está justificado que nosotros veamos en diferentes medios de comunicación la misma noticia, incluso reproducida de manera textual o literal. El artículo 37 establece también límites respecto de los préstamos que realicen las instituciones públicas y la posible reproducción o digitalización de bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, también de fragmentos de obras sin necesitar la autorización del titular de derechos y mediante el pago de la correspondiente compensación equitativa, compensación económica. El último límite introducido, hay otros en el catálogo de los artículos 31 y siguientes, a los que me refería antes, por ejemplo el de parodia, que yo creo que ahora no viene al caso. El último límite que ha sido introducido por el legislador ha sido el de las llamadas obras huérfanas. ¿Qué es una obra huérfana? Una obra huérfana, dice el legislador, que es aquella cuyos titulares de derechos existen, pero no están identificados o no han sido localizados después de haberse realizado una búsqueda diligente. Claro, esto lo que persigue o lo que permite es, por parte de estas entidades a las que me refería antes, la digitalización, la reproducción para la conservación de estas obras sin necesidad de pedir autorización y teniendo en cuenta que existen derechos de propiedad intelectual a favor del titular que no ha sido localizado, como decía antes. Se pueden realizar actos de reproducción y de comunicación pública de estas obras que persigan básicamente esa finalidad de digitalización, puesta a disposición del público, también a través de comunicación pública, indexación, catalogación, conservación o restauración. Esos serían los usos. Bien. En todos estos límites hay que tener presente algo que incluyó el legislador español en el año 2006, fruto de una de esas importantes reformas del texto refundido, que es la llamada regla de los 3 pasos, que a mí me parece de extraordinaria importancia y que es la que debe seguir cualquier usuario que se enfrenta con la propiedad intelectual y con uno de esos derechos exclusivos que yo mencionaba antes. Cualquier usuario que quiera hacer uso del límite o de la excepción tiene que sujetarse a los límites del artículo 40 bis del texto refundido. Esta regla de los 3 pasos es el equivalente al uso justo o uso leal que yo decía antes que aplican los tribunales norteamericanos, pero que dado que en España están enumerados de esa manera taxativa o de numerus clausus, tienen que, primero, estos son los 3 pasos, hacerse con carácter restrictivo, es decir, enlaza con lo que decía al principio. Ante la duda sobre si yo puedo hacer uso del límite o no, la respuesta debe ser que no. Porque el uso es de interpretación restrictiva, porque la propiedad, también la intelectual, se presume libre. Interpretación restrictiva, por tanto. Es decir, ante la duda sobre si yo puedo ser explotador de la obra amparándome en el límite, la respuesta debe ser negativa, como regla. Segundo, como dice el artículo 40 bis, no podrán interpretarse estos límites de manera tal que permitan su aplicación, de forma que causen un
Segundo paso, perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Es decir, si amparándome en el límite reproduzco la obra, pero esto supone un perjuicio a los legítimos intereses del autor, legítimos intereses que pueden ser intereses económicos y que normalmente serán intereses económicos, no puedo hacer uso del límite. Y tercero, tampoco puede ir el límite en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refiera. Es decir, si supone mi explotación un mercado paralelo a la explotación normal de la obra, que pueda producir un perjuicio que también será normalmente económico, tampoco puedo ampararme en el límite. Y, por tanto, tengo que sujetarme a la autorización o prohibición del autor conforme a la exclusividad de su derecho. Y a grandes rasgos, porque en 3/4 de hora, 1 hora, es difícil llegar a mayor grado de detalle, así funciona el derecho de propiedad intelectual en España, en lo que pueda interesar, sin perjuicio de que luego encaucemos el debate hacia cuestiones concretas o inquietudes concretas que pueda manifestar. Esta sería una panorámica sobre el derecho de propiedad intelectual, el marco normativo, las reglas de juego que existen actualmente en España. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier consulta que puedan plantear, bien ahora, no sé si la organización lo hará ahora, o después con motivo del debate que se abra a continuación de la ponencia de... Yo creo que es mucho mejor luego después en el debate. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.